Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, del apóstol Juan. Hay una parte en la Biblia, esto ya lo hemos leído, hermano, en varias ocasiones, y lo voy a tomar otra vez porque vamos a resaltar ciertas cosas, hermano, que se nos olvidan a nosotros como cristianos, ¿verdad? Y una de las cosas es, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué la iglesia sufre? ¿Por qué los hermanos tienen que sufrir? ¿Por qué a los hermanos les tienen que pasar cosas? Yo no sé si si no es usted el que ha caído o le toca eso, pues oiga el sermón, pero hay personas que se me enfrascan en esto y ¿por qué nos tiene que pasar? Mire, ¿y por qué no me dieron el trabajo y Dios sabe que lo necesito? ¿Y por qué mi tía se está muriendo y yo adoro al Señor? Hermano, óigame, fíjese que muchas veces, yo le decía el miércoles, los problemas que usted y yo tenemos son problemas muy, como le dijera, son mentales, son nuestros, hermano. Son suyos, o sea, no es una cuestión de afuera que alguien le esté haciendo daño, no que es algo que usted, es muy complicado usted, hermano, digámoslo así. Porque si usted no fuese complicado, usted sería un verdadero adorador en la casa de Dios. Usted estaría acá, hermano, abiertamente adorando a Dios, sirviéndole a Dios. Pero hay complejos los cuales no nos dejan servir a Dios. Hay cosas, no, porque aquello. Entonces, ahí usted se da cuenta que hay un problema. Y el problema no es con el hermano, el problema es que usted tiene problemas. Amén. Usted tiene problemas y usted no ha entendido lo que está haciendo en este lugar. Usted no ha entendido que ha sido traído por Dios para adorarlo a Él y para servirlo a Él. Yo le decía a los hermanos, el hecho de servir, ponernos un uniforme y servir, es por gratitud a Dios, hermano. ¿De este lado? Amén, vieron los servidores. Amén. Hermano, es por gratitud. Y usted, no, pero yo le agradezco a Dios también, porque, hermano, venir al culto. Yo no le digo sirva, eso es un problema suyo. Pero venir al culto, solo venir al culto, no es agradecerle a Dios. Y usted, ay, pastor, ahí me metí un lío, hermano. Yo ya no voy a ir al culto. Se fríe más, hermano. Lejos de salir, cae más. Porque servir a Dios, hermano, es cuando usted entrega toda, pero toda su vida a Dios. En donde todo, pero todo el tiempo le pertenece. ¿A quién le pertenece? Sí, Señor, yo te voy, pero a las 3 me voy, Señor. Si querés, si no, pues. Hermano, óigame, de verdad su vida le pertenece a Dios. Y todos decimos, amén. Le pertenece a Dios. Y óigame, hermano, para Dios todo, hermano. Para Dios todo, amén. Entonces vaya al capítulo 11 del Evangelio de Juan, hermano. Apóstol Juan. Yo me niego a decirle San Juan, hermano. ¿Crees? El apóstol Juan. Amén. ¿Lo tiene? Esa parte está hablando de la muerte de Lázaro, que esto ya lo hemos hablado, ¿verdad? ¿Usted sabe quién era Lázaro? Lázaro era un amigo muy cercano de Jesús, pero muy cercano, hermano. Se cree, según una historia, que Jesús iba a la casa, a Betania, y iba a la casa de Lázaro, de María, Marta, sus 2 hermanas, y él comía ahí, él pasaba una buena parte de su tiempo, lo pasaba ahí, él comía, y él era un amigo, era íntimo. En la costumbre judía, ser amigo, hermano, es ser amigo, no como acá, ¿verdad? Eso amigo cuando se enoja, cruz, ¿verdad? Era amigo, hermano, al grado que un amigo lo invitaba a usted a comer a su casa, usted no podía despreciarlo. Usted no, fíjate que estoy arando, no, usted no podía despreciar a su amigo, porque era rechazar era algo noble ser amigo, hermano. Entonces, se da el caso de que Lázaro está enfermo y le mandan a decir a Jesús, le vea lo que le dice todavía, al que amas. ¿Qué le dijeron? Si usted ha leído esto, hermano, lo estoy parafraseando, en un evangelio dice, aquel que amas está enfermo, se está
Muriendo. Vamos al versículo 4. Vamos a leer varios, primero vamos a leer 3 versículos, los 4, 5 y 6, y luego me voy a ir saltando otros versículos. Amén, ¿lo tiene? Vean lo que dice el 4. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo, ¿de quién, hermanos? De Dios sea glorificado por ella. El 5. ¿Qué dice, hermano, el 5? Y los amaba, hermano. Ve el 6. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, salió corriendo Jesús rapidito. Se está muriendo mi amigo Lázaro, mi hijo, mi príncipe, mi princesa se está... Hermano, ¿qué dice que hizo, hermano? ¿Se quedó cuántos días? ¿Y usted cómo le gustan las cosas? Ya. Señor, aquí estoy, me responde ya. Mire, hermano, óigame, ese es el evangelio que hemos conocido, ¿verdad? Ya, Señor. Quiero respuesta ahora. Lo declaro y yo abro el cielo y que caiga, hermano. Oiga, me dice que todavía Jesús se quedó ¿cuántos días? Hermano, se quedó todavía, como cuando usted, mira, te mandé a hablar, te dije que me estaba muriendo. Esos son los amigos que tenemos nosotros, hermano. Usted le dice, hey, mira, ¿y por qué no había venido? Te olvidé el mensaje que te mandé. Oremos, hermano. Padre, gracias por este momento, Señor. Gracias por mis hermanos. Bendíceles, Padre. Habla nuestras vidas, Señor. Permíteme, Señor, ser el canal de bendición para mis hermanos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándome, Señor. Que sea tu Espíritu Santo permitiéndome ser, Señor, de bendición para ellos. Que mis hermanos sean buena tierra, Señor. Que sus vidas, Padre amado, sean edificadas a través de tu palabra, Señor. Y que a través de la edificación, Señor, ellos puedan ser ayuda espiritual para otros hermanos, Señor. Para que ellos puedan tener palabra de fe, palabra de bendición para ellos, Señor. Una palabra viva para sus corazones, Dios amado. Bendícenos, bendíceles, Señor. Y que cada uno de nosotros demos el fruto que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, vemos, hermano, que enviaron, fíjese que en el versículo 3 dice, y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, amén, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y el 4 dice, y oyendo Jesús estas palabras, oyendo lo que le estaban diciendo, Jesús dijo, este problema no es de muerte. Este problema es para, ¿qué cosa? Para la gloria de Dios. Óigame, hermano, fíjense que parece irónico, pero el cristiano siempre se preguntan, ¿por qué yo? ¿O por qué mi tía? ¿O por qué mi tío? ¿O por qué mi hermana? ¿O por qué estoy sufriendo? Mire, el cristiano se enfoca en esa parte, en sufrimiento. Y yo le digo de verdad, ¿usted conoce el sufrimiento, hermano? Hermano, óigame, nosotros nos lamentamos y decimos, ay, ¿cómo sufro? Todos los hermanos no me hablan, me ven feo. Señor, líbrame de mis enemigos, hermano. Es bien dramático, ¿verdad? Pareciera que los hermanos de la congregación no le hablan y usted va y hace una gran oración y dice, Señor, líbrame de mis enemigos. Hermano, cuanto que nuestro enemigo, dice la Biblia, que no es carnal. Nuestro enemigo no es carnal, hermano. ¿Cómo es nuestro enemigo? ¿Qué dice la Biblia, hermano? Que nuestro enemigo es espiritual y que usted no tiene guerra contra sangre. Usted tiene guerra con seres espirituales, hermano, con aquellos que le cargan de nubes negras y oscuras su cabeza, ¿verdad? Miren los muñequitos, yo no sé si se acuerda que cuando andaba de mala suerte algún personaje de las caricaturas, ¿cuál era el símbolo de mala suerte, hermano? ¿Se acuerda? ¿O ya no dan esa caricatura? Era una nube negra, ¿verdad? Y donde iba, ay, hermano, ese era un símbolo de mala suerte. Y pareciera que muchas veces usted anda en un estado tan mal que hermano, anda todo en oscuridad. Por eso yo les decía al inicio, hay personas que aman andar en esa oscuridad, hermano, en ese silencio, en ese pobrecito yo, en ese emo, ¿verdad? Agarrando la iglesia. Hermano, aman estar en esa situación, cuanto que la Biblia dice que Él nos ha traído a luz y ahora somos hijos de luz. Usted es un hijo de luz y la Biblia dice que nos ha puesto para que seamos luz y la luz se pone en un lugar alto para que ilumine a quienes, hermano. Uy,
Dios santo, esperaba oír a todos para que ilumine alrededor o algo, no sé. Hermano, Dios nos ha puesto para que usted ilumine a otro, para que usted le dé luz a otro que probablemente está en oscuridad, y no para que el otro que esté en oscuridad le absorba la luz. ¿Sabía eso usted? ¿Lo ha leído alguna vez en la Biblia? Dice que una luz se pone en un lugar alto, hermano. Entonces, ¿qué nos da a entender la palabra de Dios? Que usted como cristiano tiene que estar en un lugar visible. Y usted se queja cuando la gente dice, ay, que la gente habla de mí, me ven. ¿Y para qué me ven? Hermano, ¿sabe por qué lo ven? Porque usted es cristiano. Y cuando la palabra, fíjense que eso es algo, ¿cómo le explicar? Quizás retórico, posible, que la palabra ver no significa solo ver, sino que la gente lo escucha, hermano, escucha cómo habla usted, escucha cómo camina, ve cómo se comporta, ve las cosas que hace. Esa es la luz, es el testimonio que usted da. Hermano, entonces, el cristiano se queja. Entonces ve acá la muerte de Lázaro. Lázaro dice que era una persona amada de Jesús. Yo le pregunto, hermano, ¿usted se considera amado de Dios? ¿Siente usted que Dios lo ama? Amén. Entonces va a sufrir. Ese es el invento del pastor. Hermano, óigame, si Dios lo ama a usted, óigame, fíjese que le voy a decir algo, hermano. Con el paso del tiempo que usted está en la iglesia, se ha desilusionado con el evangelio. No sé si le ha pasado. Usted se ha desilusionado. ¿Sabe qué es desilusionarse? Es que aquella ilusión, ahora voy y le pregunto, ¿qué es una ilusión, hermano? ¿Sabe usted qué es una ilusión? ¿Alguien sabe? Así, le doy permiso que hable. Nadie. ¿Por qué hablan cuando estaba predicando? La ilusión. Que no existe, que se desvanece. Algo que se desvanece, esa es una ilusión, ¿verdad? Entonces usted viene al culto, a la iglesia, a hacerse evangélico con una... Yo no, pastor, me decía, está bien, papá. Pero muchos se hacen cristianos con una ilusión, va a pasar esto, va a cambiar acá, pero con el paso del tiempo en la iglesia, la ilusión se desvanece y se convierte en desilusión. Eso es lo que Dios quiere hacer, hermano, quitar aquella falsa ilusión de sus cabezas. Porque usted se hace la idea de ir a la iglesia para que el Señor me dé el trabajo que necesito. Y ya tiene 2 meses de estar en la iglesia orando y usted dice, Señor, no me da nada. ¿Sabe por qué? Porque usted se metió una ilusión en la cabeza. Oiga, y probablemente un pastor le ayudó y le dijo, venga al culto y todo va a cambiar. Hermano, Lázaro, la hermana de Lázaro, o las 2 hermanas de Lázaro, dice la Biblia que eran amados, eran amigos de él. Él los amaba al grado que por eso corrieron a él y dijeron, Jesús, al que amas se está muriendo. ¿Y qué esperaban las hermanas de Lázaro, hermano? ¿Usted sabe qué esperaban ellas? Decirles que ya llego. Y dice ahí más adelantito que estaba como a 2 estadios la distancia, o sea que estaba relativamente cerca. Jesús andaba en zona, digamos, como decimos aquí, ¿verdad? En zona. Jesús andaba en la zona por ahí y esperaba, y dice que Jesús, 2 días más esperó, hermano. Prácticamente Jesús se quedó, o sea, no le importó. No, hermano, a Jesús no es que no le importa. A Dios no es que no le importa su problema, a Dios le importa, óigame, su estado espiritual. Le voy a explicar algo. Fíjese que Juan 3:16, me acuerdo que se los dije, y si no se los dije, se los digo ahora. Vaya Juan 3:16, por aquí está, hermano, cerquita está, no pierda esto. Sí, lo tenemos aquí. Usted lo puede de memoria porque usted evangeliza con esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dice que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, dice, pueda tener el trabajo, Vida eterna. para todo aquel que en Él crea pueda tener la novia que necesita. Todo aquel que en Él crea puede tener el hombre que quiere. Todo aquel que en Él crea puede tener la casa que quiere. Hermano, ¿verdad que no dice eso? Que dice, todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga
Entonces, si usted se da cuenta, Jesús vino a la cruz para arreglar su problema eterno, no su problema, oiga hermano, terrenal, o arreglar su problema que no es eterno, sino que es un problema pasajero. ¿Se acuerda de lo que hablábamos el miércoles? Jesús vino para arreglar su problema eterno, y en la iglesia a muchos hermanos se les ha olvidado que tenemos un problema eterno. Y el problema eterno es que si Jesús no es la base de nuestras vidas, oigan hermano, usted está en peligro. ¿Qué decía el libro de Hebreos? Dice, estén atentos, miren, no sea que no reciban la gracia de quién, hermano. Y usted va, pastor, ya vio que se pierde la salvación. Yo le voy a decir algo, hermano, porque usted puede estar aquí, pero la verdad usted no sabe qué va a pasar con usted si muriese en este momento. Porque muchas veces andamos en otro mundo, hermano. Estamos en la iglesia y estamos, le voy a decir algo, óigame, no estamos adorando a Dios, dice que estamos acá, pero el corazón anda por otro lado. Entonces Jesús dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No me está diciendo para que todo aquel que crea pueda tener lo que vino a pedir a la hora del culto. Ahora dirá usted, ¿y por qué oramos por cosas materiales? ¿Alguien se ha hecho la pregunta? Silencio sepulcral. ¿Por qué oramos por cosas materiales, hermano? Porque las necesitamos. Pero la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios, hermanos. Óigame, vamos a estar en esto, ¿verdad? Fíjense que yo no sé cuántos tuvieron o se les peleaban con sus maestros en la escuela. O sea, usted sabía más que maestro. ¿Había alguno así? Sí, hermano, yo sé que sí. ¿Sabe que yo por naturaleza he sido así, confrontativo muchas veces? Y una vez cometí el error, luego que se lo conté, de confrontar a un licenciado en la universidad con una teoría que era la teoría de la aguja hipodérmica, se llama la teoría. No me olvide, hermano, aquí ando. ¿Y sabe qué, hermano? Yo le saqué el error, digámoslo así, a esa teoría. Y tuve la osadía de pararme en la clase y decirse al licenciado, está bueno, terminó la clase, estás aplazado, me llamó aparte. Estás aplazado, pero así, hermano, yo, ¿por qué? Y después, no, estás aplazado. El maestro aquí soy yo, y vos tenés que hacer lo que yo diga. Si yo digo que este es azul en la clase, a la hora del examen yo te lo pongo y es rojo, vos tenés que poner que es azul. Pero si es rojo, es azul. Ponele rojo. Te aplazo otra vez. Hermano, oigan, y lo voy a decir, sí, esa materia me acuerdo que la dejé por bayunco. Y muchas veces usted en la iglesia, ¿verdad? ¿Usted con quién pelea? Con el Señor, porque usted le dice, es que, Señor, es que vos sabés que, y hermano, y así, ¿verdad? Si le hace ahí, es que vos sabés que yo necesito, Señor. Y vos sabés, y hermano, óigame, yo le pregunto otra vez, ¿cuánto tiempo va a estar peleando con Dios, hermano? ¿Cuánto tiempo usted le va a estar diciendo al Señor, es que yo necesito, es que yo, hermano, Dios conoce su problema, Dios conoce su necesidad? ¿Sabe qué quiere? Que usted se postre delante de Él. Y usted que va a estar, viene al culto, y usted quiere que Dios le responda, hermanos, Dios no le va a dar respuesta si usted antes de todo esto no rinde su corazón a Dios. Y el venir al culto no es solamente, oiga, fíjate que estoy en el culto y dice, ya rendí. No, hermano, usted no ha rendido su corazón. Usted vino por apariencia muy suya. Por eso la Biblia dice que muchos de nosotros nos engañamos a sí mismos. Yo siempre, oiga hermano, yo lo voy a aburrir, pero yo le he dicho, ¿usted cree que engaña a Dios, hermano? ¿Usted cree que usted adora a Dios de verdad? ¿O lo hace, hermano, no sé cómo lo hace? Porque si usted adora a Dios de verdad, óigame, cuando el pueblo de Dios adora a Dios, suceden grandes cosas. El cristiano que adora a Dios, suceden grandes cosas en su vida. Y no necesita, oiga hermano, justificarse. Señor, es que yo traje ofrenda y no me contestaste. Mira, hermano, fíjese que regrese aquí a donde estábamos.
Dice entonces que estos eran amados de Jesús, y Jesús se tardó 2 días más. Jesús todavía se quedó a saber a dónde predicando, pero no llegó. Jesús no fue, no corrió. Y usted y yo esperamos que Jesús corra a nuestro auxilio. Y yo le voy a decir algo, hermano, a través del sufrimiento la iglesia madura, a través del sufrimiento el cristiano madura. Hermanos, óigame, los niños que han crecido en la calle por necesidad son niños bien maduros en las cosas. Y el niño que creció mimado de papá y mamá, que le hicieron todo, le lavaron los piecitos, hermanos, son niños que hoy usted dice, ¿qué aguacate? No, hermano. Muchos de ustedes aquí, hermanos, han sobrevivido. ¿Por qué? Porque en su casa aprendieron todo, y el que no aprendió se murió y dijo, me voy porque no hay quien me haga las cosas. ¿Sí o no? El que aprendió a comer piedras sobrevivió. Entonces en el Evangelio, óigame, usted dirá, ¿por qué la iglesia tiene que sufrir? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Y eso va a través del tiempo. Yo le digo, la iglesia perseguida sufrió, fueron puestos como antorcha en las arenas y se les quemaba vivo para que alumbraran lo que estaba, hermano, los cristianos. Actualmente, hermano, en Medio Oriente, ¿qué está pasando con los cristianos, hermano? Los ahorcan en la plaza pública. Y usted diría, ¿a quién? A los cristianos. ¿A quién, hermano? A los cristianos los ahorcan. Uy. Allá usted no, mire, hermano, usted o es cristiano o no es cristiano. Porque si usted es cristiano, va a soportar la persecución. Si usted no es cristiano, a lo mejor ni se le ocurre decir, porque igual lo van a matar. Entonces vamos otra vez y decimos, ¿por qué Jesús entonces dejó que su amigo Lázaro muriera? ¿Se ha hecho usted esa pregunta, hermano? Mire, los que refutan la Biblia dicen, y si Jesús lo amaba, ¿por qué dejó que muriera Lázaro? ¿Sabe por qué entonces, hermano? Porque lo amaba. Y porque a través de su sufrimiento, me viene la parte que no gusta, a través de su sufrimiento, Dios es glorificado y usted madura. Y usted va a aprender a ser una iglesia fuerte. ¿Qué va a hacer, hermano? ¿Verdad que no mucho, verdad? Hermano, ¿por qué esto es así? Lea la historia de la iglesia. Lea a los hombres. Mire, hermano, José el soñador. ¿Usted sabe cuánto tiempo sufrió José para llegar a ser lo que fue, hermano? Me acuerdo que se lo dije cuando hablamos de José. ¿Sabe usted cuánto sufrió José? ¿Se acuerda cuántos años tenía él cuando fue y le dijeron a sus padres, se lo comió una fiera, papá? Y aquí te traemos la ropa de él para que veas que se lo comió un león. Y verdaderamente no se lo había comido un león, hermano. ¿Qué había pasado con él? Sus mismos hermanos lo habían vendido, lo habían echado en un pozo, lo vendieron como esclavo, llega al país, óigame, tenía entre 15 y 16 años cuando a él le pasó esto, y pasó 16 años, oiga, hermano, para que se cumpliera aquel famoso sueño, los sueños que había tenido. ¿Cuántos años, hermano? 16, entre 17 y 18. Pero al final de esos 16, 17 años, lo que sufrió sirvió, oiga, hermanos, para la gloria de Dios. Porque él, óigame, fue metido en un pozo, fue metido preso por ser fiel a Dios, hermano, por ser íntegro, por no querer acceder a la esposa de Potifar, fue llevado preso. Mire, si nos ponen una oferta de eso, ¿usted prefiere aceptar la oferta que ir preso, verdad? ¿O no, hermano? No, son mis cristianos, yo sé que van presos. Por ser íntegro fue preso y va otra vez a la cárcel, hermano, y después sale, y cuando él sale, hermano, ¿sabe qué? Llegan sus hermanos a él y le dicen, temblando porque tenían temor de que él los iba a matar. ¿Y qué les dijo? Lo que ustedes hicieron ya estaba en la mente de Dios para salvar todo un pueblo, que no se muriera de hambre.
Le pregunto, ¿se glorificó Dios ahí o no se glorificó? Y muchas veces no lo entendemos. Usted dice, mi sufrimiento es que Dios, pobrecito. ¿Y por qué soy cristiano? Hermano, óigame, usted sufre, oiga, para la gloria de Dios, aunque no me lo entienda ahora eso. Aunque usted diga, no, pastor, no es cierto. Soy cristiano y debo ser feliz y no debo sufrir. Usted sufre porque, óigame, el sufrimiento que usted tiene no es igual al de los mártires de la iglesia. No tiene nada que ver. Sus sufrimientos son de complejo, hermano. Qué feazo. No le ha pasado eso. Llora porque es fea. Llora porque es gorda, llora porque es bajita, llora porque es alta. Llora porque la otra le compró los zapatos que usted quería. Y ella no los va a comprar porque no pueden andar los dos zapatos igual. Y las mujeres pelean con eso. Y los hombres hasta de lujo nos dicen, ¡ey, igual a los míos, ¿verdad? Y aparece, ¡ey! Y el pantalón igual, y vio en el mismo lugar fuimos a comprarlo, sí. Y las mujeres, no, uy, se lo va a quitar. Sufren por todo esto, hermano. Yo le digo de verdad, el sufrimiento del cristiano, ¿cuál tendría que ser? Hermano, que usted le echaron de su trabajo porque su jefa la vio orando antes de empezar a trabajar. Y yo no quiero hereje aquí, te me vas y te despido. No importa que te dé el tiempo, gloria a Dios, Dios. No, hermano, no le echaron. Yo necesito, tú sabes, perdón. Hermano, ¿sabe que el apóstol Pedro tuvo la oportunidad de negar? Bueno, más negó a Jesús. Y a través de negar a Jesús, hermano, él salvó su vida. Porque se ha dicho, no, yo soy de él, ahí mismo lo agarran y lo matan junto a Jesús. Hermano. Pero él negó a Jesús para salvar su vida. Y después fue y lloró. Y Dios lo perdonó. Y sabe que muchos de nosotros quisiéramos, o muchas veces caemos en el espacio, ¿verdad? Negamos al Señor y después vamos y decimos, Señor, perdóname, te negué. Hermano, óigame, Jesús amaba a Lázaro y a su hermana. Y dice que cuando yo, el 6, cuando yo pues estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 7, luego o después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Y el Señor que respondió, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. 10, pero el que anda de noche, ¿qué pasa, hermano? Vamos ahora al 17, sal del versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya, ¿cuántos días, hermano? Fíjense que la tradición, esto es parte de, creo que en nuestro país dicen que un muerto tiene que esperarse 72 horas, hermano. No sé si ustedes, los forenses dicen 72 horas. Después de 72 horas el muerto tiene que ser llevado a enterrar. O sea, si está muerto, así declarado, muerto totalmente. Porque dice la historia que se ha dado que de repente a los 2 días, dice, lo van a enterrar, dicen que se han oído los gritos en la tumba. No sé si oído esa leyenda usted, ¿no? Y usted pasa por el cementerio y oye gritos, oye que rajen, porque alguno que lo declararon muerto estaba vivo. Pero ahora le voy al punto. Entonces se creía que durante los 3 primeros días el espíritu de la persona muerta andaba rondinando en el lugar. Y podía suceder un milagro de cualquier manera, por alguien hizo algo, y podía ese espíritu regresar al cuerpo y resucitar. Esa es la historia. Por eso aquí se declara, y dice el apóstol, el escritor, que ya tenía 4 días, o sea que ya era un día más, entonces ya no había posibilidades, ya el espíritu de esa persona ya había abandonado el lugar de los hechos, ya se había ido. Por eso encontró Jesús que ya habían pasado 4 días. O sea, ya no hay nada, no se puede hacer nada por el muerto. Así, nada, hermano. Porque después de 72 horas el cuerpo empieza a desintegrarse. Entonces viene y dice que ya estaba muerto. Ve el 18. Vamos a ver, 17, vino Jesús y encontró que hacía ya 4 días. Lázaro estaba en el sepulcro. 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, le dije 2. 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Vamos al 32, vean lo que dice el 32.
María cuando llegó, 32. ¿Qué hizo María, hermano? ¿Qué hace usted con sus problemas? ¿Verdad que le reniega a Dios? Y yo soy tu hija, y te he servido, Señor, como esclava en la iglesia, y he hecho limpieza y he cocinado. Y yo me dice, ¿y esta de dónde salió? Esta no es mi hija. No, pero hermano, dice que ella eran amigos de Jesús. Jesús comía en sus casas, era íntimo amigo de ella. Y cuando llegó, ¿qué hizo? Se postraste. Se postró. Igual que usted, ¿verdad? Señor, vengo rendida a tus pies para decirte cuánto te amo, Señor, por este problema, por esta enfermedad que me has dado, por este esposo que agarré que no tenía que haber sido, pero yo me quedé con él. Y ahora sufro por esta esposa que no era. Por eso mi mamá dice la muera. Hermano, ¿verdad que no venimos a postrarnos delante de Él, sino que venimos a protestar? Mire, hacemos cultos de protesta delante de Él. Si tú me amaras, Señor, hermano, mire, y ahí está usted peleando con Él. Solo, oiga, mi hermano, gócese el sufrimiento. Gócese la enfermedad. Y yo le digo, es fácil, pastor, ¿usted por qué no está enfermo? Gócese la enfermedad, hermano, gócese lo que está pasando. Óigame, porque Dios lo hace, porque Él se quiere glorificar. Y probablemente el pastor no lo entienda, mi teología o mi psicología. Me dijeron que yo psicología les metía, que mi psicología no tiene nada que ayudarles, mas Dios sabe lo que está haciendo con sus vidas, hermano. Dios sabe lo que está haciendo con su problema y su necesidad. Dios lo sabe. Llega esta María y se postra delante de Jesús, se tira y le dice, si tú hubieras estado aquí, Él no se hubiera muerto. Vean lo que sigue diciendo, hermano. 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también, ¿qué hizo, hermano? Se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice ahí, Jesús. Ve lo que dijeron los demás, hermano. Y dijeron, entonces los judíos mirando cómo le amaba, miren cómo le amaba, 37. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos de los ciegos, haber hecho también que Lázaro? ¿Verdad que es el nuestro? Jesús, tú que sanaste enfermo, no me puedes. ¿No le ha pasado eso, hermano? Hermano, perdóneme, yo no sé si solo a mí me pasa. Señor, tú que levantaste muertos, tú que abriste los oídos de los sordos, abriste ojos, diste voz al mudo, no puedes hacer esto, Señor. Yo he caído en esto. ¿Usted cree que José, cuando estaba preso, usted cree que no clamó al Señor y le dijo, ¿por qué esto? Hermano, porque en su humanidad sí lo podía hacer, pero al mismo tiempo él glorificó y él se mantuvo fiel delante de Dios. ¿Qué le digo, hermano? ¿Qué está pidiendo el Señor a usted, hermano? Que se mantenga fiel. ¿Usted quiere respuesta de Dios? Manténgase fiel. Yo no sé si vieron ustedes este video, hermano, fue bien crudo. Hay una niña, se llama Joy, está en inglés, hermano, pero se llama Joy, ese es el nombre. Es un libro, es una película, y cuando usted pueda, véalo. Joy, ya después se lo mando, no me acuerdo. Pero solo sé que es una niña cristiana, fue una niña cristiana. Y un día llegaron sus compañeros de escuela, eran amantes de los videojuegos, hermano, esto no es nuevo, fue por ahí como en el 80 y, no, en el 90 y algo, hermano, está en el 95 creo. Me acuerdo que eso dio vuelta en todo el mundo y ellos eran seguidores de Hitler, les gustaba el nazismo, todo esto.
Estos muchachos llegan a su escuela y empiezan a matar a varios alumnos, a dispararles. Habían hecho granadas incendiarias y tiran las granadas y hacen un solo relajo en la escuela. Pero se van a buscar a ella específicamente porque a ellos les caía mal la muchacha porque ella era cristiana. Y ella siempre andaba predicándoles. Ella siempre andaba hablándoles de Jesús y le decía, tú necesitas arrepentirte. Ella había creado un grupo en la escuela, en su grupo de evangelismo. Ella daba clases, una muchacha de 16 años, hermano. Que muchos aquí, ¿verdad? De 16 años, ¿verdad? Que están en el espejo, ¿verdad? Viéndose el pelo, ¿verdad? Arreglándose la cola, no sé. Bien, hermano, ella a sus 16 años cuenta que se metía a su cuarto con su Biblia a orarle al Señor, hermano. A decirle al Señor que ella quería conquistar a más compañeros para la gloria de Dios. Eso es lo que ella estaba haciendo. Cuenta su mismo diario. Y dice que llega el compañero de ella y ella estaba sentada en el parque enseñándole a sus compañeros a un grupo en el jardín. Y dice que le habló, y cuando le habló al muchacho, el muchacho a la muchacha, y hoy, dice que le disparó en la pierna y ella empezó a gritar, a gritar, el dolor. Y dice que le decía el muchacho, ¿crees en Dios todavía? ¿Aún crees en Dios? Niégalo, ¿crees en Dios? Y dice que ella, como pudo, le dijo, sí, yo creo en Dios. Dice que el muchacho empezó como loco a gritar, no, ¿por qué? Porque un plum le disparó en la cabeza y después le disparó en el corazón. La cosa es que la mató. Yo le digo, ella solo tenía que decir qué cosa. No, ya no creo en Dios. A pesar de su dolor, a pesar de la amenaza, ella dijo, sí, creo en Dios. Ahora usted preguntará, ¿por qué Dios permitió que esa niña muriera? ¿Verdad que esa es nuestra pregunta? Y si no que Dios la amaba, pues. No que Dios la amaba, sí, hermano. Dios la amaba. Y, hermanos, voy otra vez y le digo, la iglesia tiene que sufrir. ¿Saben por qué tiene que sufrir? Porque a través del sufrimiento va a entender el sacrificio de Jesús en la cruz. Usted va a entender lo que Jesús hizo en la cruz a través de su dolor. Usted lo va a entender. No lo logramos entender y usted dice, no, Jesús. Mire, porque muchos tomamos el versículo y dice que Él llevó nuestros dolores, llevó nuestros. Entonces yo digo, hermano, estos que sufren, porque dicen que son cristianos, no son cristianos. Porque hay pastores que dicen, no, pero Él llevó todo nuestro dolor, llevó nuestro sufrimiento, llevó nuestras angustias, llevó nuestras enfermedades. Entonces, usted está enfermo, usted es mentiroso, hermano. O es cristiano o no es cristiano. Hermano, óigame, a través de su sufrimiento usted va a aprender a glorificar a Dios. La iglesia madura. Hermano, Dios quiere una esposa, no una niña, ¿verdad? Mire, hermano, hay esposas que hacen unos relajos ante el esposo, unos berrinches de bichita, hermano. Imagínense la iglesia, ¡ay, Señor, dame! Mire, hermano, yo a mi esposa le doy una cachetada y se pone así, hermano. Hermano, Dios quiere una mujer, una iglesia, su amada, no una bichita, una que le llegue a hacer berrinche, como muchas veces hacemos nosotros en la iglesia. Le hacemos berrinches a Dios, hermano. Óigame, Dios quiere una iglesia madura, una iglesia que lo ame, que entienda el sufrimiento, que sepa que es el dolor. Y usted dirá, ¿por qué? Porque a través de esto, hermano, usted va a madurar y usted va a ser un cristiano. Y nadie le va a contar la historia del dolor, hermano. Nadie le va a contar la historia del dolor. ¿Sabe por qué? Porque usted lo vivió, lo sufrió y así aún siguió glorificando a Dios. Yo creo que le murió la ilusión del Evangelio. Eso hace Dios, quitarnos la ilusión. Porque el ser un misionero de Dios, hermano, no es cualquier cosa. El Evangelio dice la Biblia que es para valientes, no para cobardes. Porque los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Y qué es un valiente, hermano? Ay, me vieron mal, ya me voy de la iglesia. Valiente, uno que quiere arrebatar el reino de... Hermano, se enfrenta a lo que venga. Mire, a Daniel le dijeron, Daniel, si te encontramos orando, te vamos a echar al foso de los leones. ¿Sabe que en el instante dice que se fue y se fue a postrar a orar, hermano? Como que le dijeron, anda a orar para que te echemos.
Igual que usted y a mí, ¿verdad? Si los encontramos reunidos en esa iglesia, los vamos a deportar a todos. Ni el pastor va a venir, solo los hermanos del pueblo, porque el pastor vino. Nos amenazan y se desintegró la iglesia por amenaza. Hermano, no necesitamos amenaza, necesitamos que el cielo se ponga oscuro, hermano. Y ya la gente no viene al culto, porque va a llover y me voy a enfermar. ¿Verdad que solo eso necesitamos? Necesitamos que la nariz empiece a moquear, ¿verdad? Ah, no, voy al culto. Le pone el tapón de servilleta. Estoy mal. Mira, hay una parte que a mí personalmente me toca tanto, pero me toca tanto, hermano. Porque la Biblia dice que estos hombres eran los grandes héroes de la Biblia. Que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y cuando venga le dice, tráeme el capoto. Usted sabe que es un capoto, a ver si ya sabe qué es. Porque aquí donde estoy, ¿qué hace, hermano? O sea, que nos dé a entender que era un ser humano, que también tenía frío. Y sabe que Pablo en su sufrimiento, sabe que escribió todas las cartas que hoy usted y yo podemos leer en su cárcel. Ahí escribió casi todas las cartas para la iglesia. ¿En dónde, hermano? No fue cuando él estaba libre, en la cárcel. ¿Qué haría usted en la cárcel, hermano? Si libre se deprime, en la cárcel se muere. Allí va a convertir en emo a todos los presos, hermano. El ser y no ser, va a decir de dónde somos, para dónde vamos, quién nos trajo. Hermano, y usted, ahí se rompió todo el esquema con usted. Si fuera libre en casa, usted se deprime pensando tontería y media en la cárcel, ¿qué no va a pasar con usted? Creo que hasta los guardias van a hacer emo a la par suya. Hermano, necesitamos de verdad entender qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y yo le digo, verdad, ser fuertes en el Señor. Regálele un aplauso, Señor, el tiempo que nos queda. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias por lo que tú das, Señor. Bendice a mis hermanos. Bendice